Pero antes de la pausa es importante que usted agarre su telefonito y mande un mensaje al 7008-2378 porque venimos con los especialistas y hoy tenemos con nosotros a la doctora Silvia Bonilla, porque a veces tenemos esas dudas con respecto a la audición, a los oídos, a cómo se limpia uno las orejitas y demás, y es que un error en este tema puede ser garrafal, así que escríbale usted a la doctora Silvia Bonilla al 7008-2378 que venimos con los especialistas. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarla. Un gusto estar nuevamente esta mañana acá con ustedes y para aclarar siempre las dudas que tienen los televidentes acerca del oído y de la audición. Doctora, ¿hay una edad para empezar a perder la audición o va a depender mucho del estilo de vida que llevemos? Depende mucho de diferentes factores, del estilo de vida, de factores hereditarios, de antecedentes familiares, ¿verdad? Hay diferentes elementos que podríamos tomar en cuenta para que la pérdida auditiva se vaya presentando a lo largo de la vida. Sí, científicamente se estima que los niños nacen con una cierta cantidad de células dentro del oído y esas células, recordemos que son las que captan los sonidos y las encargadas de transmitir el sonido hasta el cerebro. Y conforme nosotros nos vamos exponiendo a diferentes sonidos a lo largo de nuestra vida, estas células se van deteriorando y las vamos perdiendo. Estas células no se recuperan, no van a revertir, ¿verdad?, su condición de daño ya cuando se presenta, y el factor más común viene siendo la exposición a sonidos intensos. Ok, ahora también hay un tema con el famoso tinnitus. Hay gente que dice, yo estaba súper bien y de repente me levanté en la mañana y tengo como ese zumbido en el oído que es muy molesto y llega incluso a aturdir y a generar otros problemas como dolor de cabeza. Correcto, y es que el tinnitus viene siendo un síntoma que en el 95% de las veces está relacionado con una pérdida auditiva. Este síntoma puede ser temporal, como cuando presentamos una fatiga auditiva, o puede ser permanente, de cuando ya se establece la pérdida auditiva y que ya no podemos revertirla ni con medicamentos ni con cirugías. También está muy relacionado con la exposición a ruido. Entonces, hay jóvenes que hoy en día también vemos pérdidas auditivas cada vez en menor edad, ¿verdad? En personas más jóvenes que se exponen a sonidos intensos, ya sea por trabajo o por actividades sociales como conciertos, bares o actividades que realizamos al aire libre y que no tomamos en cuenta el sonido al que nos estamos exponiendo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando el oído se expone a sonidos intensos, tiene un mecanismo de defensa, un sistema de protección. Entonces, el cerebro detecta que estamos ante sonidos intensos, se tensa para no permitir el paso total del sonido y esto me genera como una baja audición, una pérdida auditiva que viene siendo temporal y esto viene siendo la fatiga auditiva. El tinnitus va a ser el primer síntoma, ese ruidito pi que puede ser que viene y se va o se queda permanente. ¿Y eso tiene cura o va a aparecer cada cierto tiempo dependiendo del factor o cómo funciona? Nosotros hablamos acerca del manejo del tinnitus, porque al ser un síntoma de la pérdida auditiva ya no se va a quitar, pero sí podemos aprender a manejarlo para que el cerebro no le preste atención y que no afecte nuestras actividades diarias. Ahora, con el tema de las computadoras y demás, la gente por lo general escucha o trabaja escuchando música, escuchando videos. ¿Esto con el tiempo llega a afectar también la audición o depende si lo hacemos a un volumen moderado o las pausas incluso activas para los oídos? Las pausas silenciosas vienen siendo para nuestros oídos. Es muy importante que tengamos una conciencia acerca del sonido y el ruido al que nos exponemos. El problema no son los celulares, el problema no son los dispositivos electrónicos. Todas estas vienen siendo herramientas que utilizamos hoy en día, ya sea para estudiar o para trabajar. El problema viene siendo a la cantidad de exposición que tenemos nosotros a lo largo del día y a lo largo de la vida. Entonces, si nosotros vamos haciendo conciencia, haciendo como esa retroalimentación, introspección exactamente de la información que tenemos y del sonido al que estamos rodeados, pues vamos a evitar con el paso del tiempo que este ruido vaya a generar una pérdida auditiva. Recordemos que la pérdida auditiva que se genera por exposición a ruido es la única pérdida auditiva que es 100% prevenible, pero que si no le prestamos atención me va a generar una pérdida que es irreversible. Dice por acá, tengo tinnitus, he perdido mi audición, estoy en valoración
Parece que es a raíz de mi presión arterial que me ha costado controlar. ¿Existe algo que pueda tomar para quitar el ruido? No hay nada, no existe la pastillita mágica, no existe ningún tipo de medicamento, entre comillas, que podamos ingerir para disminuir el tinnitus. Ahí lo que recomendamos, si usted ya conoce que tiene pérdida auditiva, es evaluar específicamente el tinnitus, porque hay técnicas y terapias que podemos implementar para que usted tenga una calidad de vida y que el cerebro deje de prestarle atención a ese ruidito. Dice, buenos días, la diabetes mellitus 2 afecta la audición poco a poco o puede darse un infarto auditivo. Cuando tenemos problemas metabólicos que están relacionados o con presión arterial elevada o con la diabetes, sí podríamos presentar algún tipo de pérdida auditiva en algún momento. Por eso, cuando tenemos estos factores, que en la mayoría de los casos también son por el estilo de vida o hereditarios, es importante que nos hagamos una evaluación auditiva para ir monitoreando cómo se va comportando nuestros oídos. Ok, qué bueno que ingresan bastantes consultas aquí al 7008-2378. Dice, buenos días, felicidades por este programa tan lindo, muchas gracias. Muchas gracias. Dice, me sucedió que me dio esa gripe que anda y duré 2 meses afectada. Fui 3 veces a Levi's y aún tengo afectados los oídos. Todavía estoy con bronquitis y rinitis. ¿Será que luego se me quita lo del oír poco? Muchas gracias. Muy importante, recordemos que el oído también respira. Nosotros internamente tenemos una conexión entre la nariz, la garganta y los oídos. Hay un tubito muy delgadito que se conecta más o menos al nivel entre la nariz y la garganta, que se llama trompa de Eustaquio, y es el encargado de hacer ese intercambio de aire. Por eso pasa que cuando nosotros viajamos, por ejemplo, cuando vamos de aquí a Punta Arenas o a Guanacaste, o si tomamos un avión, esos cambios de presión hacen que el oído se nos tape, porque el oído no puede respirar a la misma velocidad a la que hacemos ese cambio de presión. Y pasa cuando tenemos gripe, cuando tenemos congestión o alguna alteración de vías respiratorias superiores, ahí también va a haber una inflamación y ese tubito se me va a tapar. Entonces, mientras tengamos rinitis, inflamación en la garganta, tengamos alguna condición viral relacionada con gripe, pues va a afectarnos también el oído. Tenemos que tratar eso para después entonces ver cómo responden nuestros oídos. Ok, dice, mi nombre es Natalie. Todo el día en mi trabajo amerita usar un equipo en el oído. He notado que cuando hablo con algunas personas necesito que me repitan por varias veces. ¿Será que estoy con algún daño? Claro, ahí es importante hacernos una evaluación auditiva. Pasa mucho en personas que trabajan en call center o en personas que trabajan durante mucho tiempo atendiendo el teléfono o con algún tipo de dispositivo en los oídos, como audífonos para trabajar, para estar escuchando charlas o reuniones. Ahí la única forma en la que tenemos para confirmar o descartar la condición de nuestros oídos es haciéndonos una evaluación auditiva. De ahí entonces ya tomamos decisiones, ya sea para monitorear o para corregir esta condición. Hay pastillas de la presión, provocan tinnitus. Mi mamá lo descubrió y ya no lo padece. Hay pastillas, eso es. Claro, hay medicamentos que podrían como efecto secundario generar un tinnitus, pero aquí es muy importante que usted primero nunca suspenda ningún tipo de tratamiento médico que le mandó su doctor, sino que más bien le retroalimente a él cuáles son los efectos secundarios que usted está presentando, porque posiblemente exista otro medicamento que no le genere a usted estos efectos secundarios, y siempre hacernos la evaluación auditiva. Ok. Dice también que a qué edad es recomendable hacer el primer examen de audición en niños. Muy buenas noticias tenemos nosotros en Costa Rica, porque tenemos una ley de tamizaje a partir del nacimiento de los bebés en Costa Rica. Antes de que le den el alta o durante los primeros 3 meses de vida se les hace su primera evaluación auditiva. Entonces en Costa Rica ya nosotros desde bebés tenemos nuestra primera evaluación auditiva. Después de eso se recomienda hacerla durante los primeros años, los primeros 6 años, que son muy importantes en la adquisición del lenguaje, por lo menos una vez al año. De hecho, para las matrículas escolares solicitan la evaluación auditiva para asegurarse antes de que entren en el sistema educativo que su audición está en buenas condiciones. Soy diabético e hipertenso y creo que siempre he tenido problemas de oído. ¿Cómo saber en la casa si es hora de ir a chequearlos? Bueno, existen ahora con los celulares que podemos utilizar, existen aplicaciones y cuestionarios que usted puede autoaplicarse en casa para saber si tiene alguna condición auditiva, y si responde a esos cuestionarios puede tener una idea, y siempre consultar con un audiólogo, porque entonces es la única forma en la que podemos confirmar el nivel auditivo, cómo está escuchando en ambos oídos, y descartar o confirmar la pérdida de audición. También nos preguntan que cómo se puede diferenciar una pérdida auditiva temporal de una permanente.
haciéndonos la evaluación auditiva y con el paso del tiempo. Una pérdida auditiva temporal, a menos de que esté relacionada con algún tipo de obstrucción como acumulación de cerumen o como algún proceso viral como una gripe, ahí entonces sí podríamos estar hablando de una pérdida auditiva temporal, pero si ya usted tiene varios meses con alguna condición auditiva, es mejor hacerse la revisión auditiva. Ahora también preguntan que hace natación, que le ingresó agua a los oídos y que de entonces los tiene tapados. ¿Qué puede hacer? Muy buena pregunta. Pasa mucho cuando vamos a vacaciones o hacemos actividades en natación, que a veces se entra el agua y se me tapa el oído. Puede ser muy posible, muy probable que tengamos algún tipo de acumulación de cerumen. Entonces, al acumularse el cerumen dentro del oído, pueden pasar dos cosas. Con la presión del agua, o se empuja el cerumen hacia la parte más interna del conducto, generándome un taponamiento en el oído, o queda atrapada un poquitito del agua dentro del conducto. Entonces, ahí tenemos que ir al médico o a un audiólogo para que nos haga una revisión y una limpieza de oídos. Con respecto a la limpieza de oídos, doctora, ¿cuál es la forma correcta? Dice que produce mucho cerumen y que le molesta. Muy importante, primero, no utilizar ninguna herramienta en casa porque no conocemos las estructuras del oído y corremos el riesgo de lastimar los oídos y de lesionar la membrana timpánica y hasta generar una pérdida auditiva. Y si usted ya conoce que es muy productor de cerumen, lo mejor es hacerse una limpieza por lo menos una vez al año y podría consultar con su médico o su audiólogo si es recomendable utilizar algún tipo de gotitas especiales para que suavice el cerumen y que no se acumulen dentro del oído. Doctora Silvia Bonilla, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Y no se me vaya porque viene la pausa activa de las 9 de la mañana.